Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos a otro episodio donde hablamos de los temas más candentes sobre prensa, libertad de expresión y esos derechos que a veces damos por sentado, hasta que pasa algo que nos remueva el piso. Así es, hoy tenemos un caso que literal suena sacado de una serie, pero es muy real y pasó aquí en Perú. Vamos a hablar del secuestro de periodistas de Cuarto Poder en Cajamarca. ¿Qué significa esto para la libertad de prensa? ¿Qué derechos se vieron afectados? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de esto? Somos el equipo 2 y durante este episodio vamos a darle un repaso a los hechos, entender los aspectos legales y por supuesto reflexionar un poco sobre lo que eso significa para la chamba periodística en el Perú. Así es, ajuste sus audífonos, póngase cómodo porque esto se va a poner bueno. Ok, para entrar en contexto, volvamos al 6 de julio de 2022, en donde los periodistas de Cuarto Poder, uno de los programas de investigación más conocidos de la tele peruana, estaban en Cajamarca, específicamente en una zona llamada Chavín. ¿Qué hacían ahí? Pues investigaban temas de corrupción, algo que siempre incomoda a más de uno. ¿Pero qué pasó? Mientras estaban trabajando fueron interceptados por las rondas campesinas de la zona y no solo pararon para preguntar qué hacían, los retuvieron, les quitaron sus equipos y según las denuncias hasta hubo amenazas de por medio. Básicamente los secuestraron. Ahora, una pausa, please. Sabemos que las rondas campesinas tienen un rol importante en muchas comunidades del Perú, pero creo que también hay un límite, ¿no? O sea, una cosa es cuidar tu comunidad y otra, pasarte por encima de los derechos de las personas. Eso es justo lo que hace que este caso sea tan delicado, obviamente. Exacto. Y aquí es donde empieza el debate. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia consuetudinaria, esa que sigue pues las tradiciones locales? ¿Y qué pasa cuando se cruza con los derechos constitucionales? Spoiler, no se llevan muy bien. Además, este no es un caso aislado. Muchos periodistas enfrentan situaciones parecidas en zonas de conflicto, donde simplemente hacer su trabajo puede convertirse en un riesgo. Ahora hablemos de los derechos que se violaron en este caso, porque sí, hubo varios. Primero y el más obvio, la libertad de prensa. Según nuestra Constitución, esto está en el artículo 2, inciso 4. O sea, los periodistas tienen derecho a investigar y a informar, y nadie debería de impedirlo. Sí, pero imagínate, eso no se queda ahí. También hablamos del derecho a la integridad personal, que está en el artículo 2, en el inciso 1, y del derecho a la libertad personal, que está en el mismo artículo, pero en el inciso 24. O sea, básicamente nadie debería retener contra su voluntad a alguien más, ¿no? Por más que crean que tienen razones para hacerlo. Y no olvidemos algo clave, el derecho al libre ejercicio profesional. Pues, bueno, es decir, los periodistas tienen el derecho pues de hacer su chamba, sin que pues los amedrenten, los golpeen o les roben hasta su equipo. Y esto es algo que no solo afecta a los periodistas, sino a todos nosotros. Porque cuando se ataca a la prensa, lo que realmente se está atacando es a nuestro derecho a estar informados. Es como si quitaran los lentes con los que vemos el mundo. Tal cual. Y lo peor es que este tipo de situaciones generan miedo en los periodistas. Si el riesgo es tan alto, muchos prefieren no investigar ciertos temas. Y eso, amigos, afecta directamente a la democracia. Ok, ahora vamos con la parte legal, porque sí, esto tiene un marco jurídico bastante claro. Primero, el secuestro. En el Código Penal peruano, esto está tipificado en el artículo 152 y las penas pueden llegar hasta los 30 años si el caso es agravado. Spoiler, este caso lo es. Y sobre las rondas campesinas, esas están reguladas por el artículo 97 de su ley. Pero ojo, esto no significa que pueden pasarse por encima de la Constitución. Hay límites, y este caso los cruzó de lejos. También hay algo súper importante que recordar. El periodista tiene un rol social bastante grande. Según expertos como Constantino Rojas Burgos y Gunnar Zapata Zuritao, la libertad de prensa
pues no es solo un derecho de los periodistas, sino que funciona como una herramienta, pues, para poder garantizar la transparencia en la sociedad. Además, cuando hablamos de libertad de prensa, estamos hablando de un equilibrio. Por un lado, el derecho de los periodistas a informar y por otro, el derecho de todos nosotros a estar informados. Ambos van de la mano. Y cuando uno falla, el otro también. Ahora vamos a escuchar a un especialista en el tema. Estamos con Kilber Pasanando, que es doctor en comunicación social y periodista de investigación con una amplia trayectoria en su campo. Escuchen con atención porque lo que dice realmente da que pensar. Bueno, en nuestra sociedad siempre han habido, hay y habrán conflictos, ¿no? Particularmente los conflictos sociales. Y lógicamente, como son parte de la realidad, los periodistas tienen que informar de ello, ¿no? Entonces, por ahí se abre un desafío para la formación de los periodistas, ¿no? Más allá de saber redactar bien, locutar bien, editar bien, qué sé yo, ¿no? También parte de su formación tendría que ser la de estar preparado para cómo desenvolverse en situaciones extremas, ¿no? De conflicto, que muchas veces se desbordan en actos de violencia y el periodista está en medio de esa situación, ¿no? No hay que olvidar, más allá del caso concreto de los que fueron secuestrados en Cajamarca, más allá de ello, no hay que olvidar que en los últimos tiempos, a raíz de la situación política del país, hubo muchas marchas, muchas manifestaciones, incluso violentas, ¿no? Con muertes y todo ello en diferentes partes del Perú, la capital, en fin. Entonces los periodistas siempre han estado presentes ahí, ¿no? Y van a seguir estando presentes porque es noticia. Y los periodistas han sido víctimas incluso de agresiones durante su trabajo, durante su cobertura de esas manifestaciones. A los periodistas los han jaloneado, a unas periodistas mujeres hasta incluso les han jalado los cabellos, les han roto sus equipos de trabajo, en fin, ha habido diferentes tipos de agresiones físicas y verbales cuando cubren su trabajo. Todos los periodistas están preparados para ello. En algún momento se puede incluso estar preparado para que te peguen, ¿no? Entonces todo esto también es parte de la discusión que tiene que abrirse, ¿no? Hasta dónde uno puede formarse, prepararse para ello, ¿no? Y hasta dónde también, ¿no? Entonces son desafíos que se van abriendo, ¿no? Que no son cosas de ahora, en realidad siempre los periodistas han estado expuestos a ellos, sino que me da la impresión de que ahora hay más conflictos y ha disminuido el respeto, la tolerancia por el que piensa diferente, ¿no? Si a mí no me agrada cómo informa, cómo piensa, cuál es su opinión de tal o cual periodista o cual medio, me permito agredirlo y no debería ser así, ¿no? Porque tenemos que tener respeto y tolerancia hasta por el que piensa diferente, ¿no? Entonces, sí, todo eso es parte de la problemática y de los desafíos que afrontan ahora los periodistas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de este caso? Primero, que ser periodista en el Perú no es nada fácil. Hay muchos riesgos, especialmente en zonas alejadas donde la ley parece ser algo opcional. Claro, Lady, también queda claro que necesitamos reforzar el marco legal, no solo para proteger a los periodistas, sino para capacitar a las ramas campesinas y obviamente evitar estas cosas para que así no se repitan más. Y un mensaje final para todos. Valorar la libertad de prensa es valorar nuestra propia libertad. La información es poder, y sin ella estamos a ciegas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden, gente, el derecho a la información es un pilar de la democracia. Cuídense y manténganse informados.